Misericordia quiero y no sacrificio. Este es un verso que encontramos en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo, y el Señor hace referencia a él en el Nuevo Testamento. En el momento en el que sus discípulos dice que comen en día de reposo y recogen las espigas para comerlas. Y el Señor le responde a los fariseos de esta forma: misericordia quiero, no sacrificios. Démosle un sentido a esta frase que incluso es el título de la meditación del día de hoy. Acabamos de leer una porción de la palabra en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en donde este libro, esta porción de la escritura, nos muestra la vida del rey David. Han pasado algunos momentos, algún tiempo en el que el rey David empieza a reinar sobre todo el pueblo de Israel, ya en conjunto. Este es el rey que gobierna sobre todas las tribus del pueblo de Israel, recordando que inició solamente con una sección de este reino, pero a la muerte de Isboset, del hijo de Saúl, todos vienen y buscan del rey David y se unifica el reino. Entonces ha pasado algún tiempo, ha tenido un tiempo de guerra con los filisteos, y al término de esto en un momento de paz en su casa, el rey David se acuerda de una promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Hay una promesa en donde Jonatán le hace prometer al rey David que él verá por toda su descendencia, dice, para que no muera para siempre, ¿no? Entonces el rey David, meditando, insisto yo, en un tiempo de paz después de tanta guerra, se hace una pregunta y la hace a sus siervos: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Hay una descripción en la Biblia acerca de la vida de Mefiboset. Mefiboset, hijo de Jonatán, dice la palabra que cuando Saúl y cuando Jonatán murieron, pues todo el reino de Saúl, toda la casa de Saúl, pues corrió para salvar su vida. Y dice que la nana de este jovencito, de este niño Mefiboset, corrió con él en brazos. Dice la escritura que se cayó y se rompió sus dos piernas. A partir de ese momento Mefiboset huyó a través del medio que fue su nana y vivió en Lodebar, dice así la escritura, ¿no? Y algunos pasajes, o más bien algunos comentarios sobre este lugar, muestran desde el nombre la descripción del lugar como un lugar olvidado, como un lugar para los pobres, como un lugar para todos aquellos que huían de algo, como un refugio, viéndolo, pero no de una manera buena, sino un lugar olvidado, llamémoslo así, ¿no? Hay un motivo de la misericordia que David tiene en ese momento, o quiere tener para con este joven, y es una promesa que hizo a su amigo Jonatán. Comprendiendo primero lo que es la misericordia, podemos encontrar dos cosas diferentes. Estuve buscando en un diccionario la palabra misericordia y dice que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y brindarles ayuda. Pero la compasión no es, a ver, no tienes para comer, toma, cómete una torta, ¿no? No tienes para tu pasaje de hoy, toma, ¿no? No tiene el viene dinero, pues toma 5 pesos, ¿no? No, la compasión es acompañar a la otra persona entendiendo su dolor. Nuestro corazón ha sido movido a misericordia porque Dios ha sido bueno con nosotros. El tener misericordia de las personas es entender que las personas sufren, entender que las personas lloran, entender que las personas no tienen paz, entender que las personas no tienen salvación. Y la única forma, hermano mío, de entender la misericordia es entender que Dios la ha tenido de nosotros.
Dice que la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es decir, yo me pongo en tu lugar y entiendo que estás sufriendo. Yo me pongo en tu lugar y entiendo que en ocasiones no tienes un plato de comida. Yo me pongo en tu lugar y entiendo que si tú no crees en el Señor Jesucristo, no hay salvación para tu alma. No es lo mismo. No es lo mismo que decir, bueno, toma, te ayudo. Hay un sentimiento de por medio. La cercanía que debe haber con una persona para poder sentir esa compasión debe ser algo que nos lleve a ello. En la semana leíamos en el muro del Facebook un listado de las personas que están en este momento en el Hospital General de la Villa. ¿Por qué la decisión de colocar estos nombres? Porque buscamos antes que nada orar por ellos, pedir por su sanidad, sí, pero pedir sobre todo que tengan un encuentro con Dios. El acercamiento que tenemos con una persona cuando oramos por ella es algo que no necesariamente vivamos a diario. Dios pone en nuestro corazón el anhelo de ayudar a alguien cuando hay un acercamiento por esa persona. Hay personas que no conocemos y que nos llevan a sentir pues dolor por ellos, ¿no? Había esta narración de Adriana que mostraba ello, ¿no? Un señor que estaba siendo dado de alta, que ingresó con su esposa, pero su esposa murió. Y entonces en el momento de darle de alta, la hija que fue por el Señor, pues le preguntaba a Elizabeth, a mi cuñada, que si él sabía que ella había muerto, y le dijo Eli, no, creemos que era oportuno que ustedes fueran quien le dijera, ¿no? Y Eli decía, bueno, pues el Señor todos los días preguntaba por su esposa y seguramente en el corazón de Elizabeth pues había un dolor de no poder decirle lo que estaba sucediendo. Es triste lo que el mundo está viviendo. Es triste ver cada día que la gente muere. Es triste ver cada día que la gente está perdiendo sus empleos. Es triste ver que la gente no tiene una cercanía con Dios. El motivo de David fue porque amaba a Jonatán. Sin embargo, la Biblia dice que busquemos misericordia inclusive de los que nos han ofendido. Y dice en Romanos que nosotros busquemos la misericordia para esas personas y que entonces el Señor tomará eso. Y a veces quisiéramos entonces que si son nuestros enemigos, bueno, yo oro por ti, pero que el Señor te reprenda. No es así. Cuando nosotros buscamos el bien de los que nos ofenden, lo único que hacemos es liberarnos nosotros mismos de lo que hay en nuestros corazones. Y Dios tenga misericordia también de ellos y nos lleve a pedir y a rogar también por ellos. No solamente por a los que amamos, como lo hizo David en este pasaje. Dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que sobre para que yo cumpla esa promesa que hice con Jonatán? Apareció el siervo Siba y dijo, sí hay uno, se llama Mefiboset. Es un hombre que está o que tiene sus pies rotos. Es un hombre que vive en aquel lugar olvidado. Es un hombre que ha perdido todo. Es un hombre que vivió 5 años en el reinado, porque esa es la edad que más o menos marca cuando sucedió el que la nana corriera con él. Vivió 5 años dentro del palacio. Vivió 5 años dentro del cuidado del rey. Vivió 5 años donde no padecía nada. Y perdió todo esto por las circunstancias que se fueron dando a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Les decía al principio, misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, somos muy dados a venir delante de Dios y orar y clamar y decirle, Señor, lo que tú quieras haz.
y ofrecerle. Pero nuestro corazón tiene que ser tocado por Él. Estuve al preparar este pasaje para poder tener este tiempo investigando la palabra misericordia en la concordancia. Me encontré que el lugar donde más veces está escrita la palabra misericordia es en el libro de los Salmos, precisamente en los Salmos escritos por el rey David. En esa referencia conté 56 veces esa palabra. Solo hay una forma, hermanos, de saber si conocemos la misericordia de Dios. Y es mostrando esa misericordia para con los demás. Dice la escritura que dijo el rey David: habrá alguien porque quiero hacer la misericordia de Dios para con él. La misericordia de Dios que él ha mostrado, que él había mostrado para David. ¿De qué momento? Desde que lo conoció. Desde que lo sacó de detrás de las ovejas. A los 12 años, 13 años veíamos la semana anterior. Desde ese momento, él procuró entender o entendió que Dios había tenido misericordia de él. Porque no había un merecimiento para ser el rey del pueblo. Y fue el único rey que estuvo al frente de todo el pueblo. Antes de él había una división. Desde que Saúl empieza a gobernar, a reinar, empieza a haber una división al final, inclusive por el mismo nombre de David, ¿no? Mucho de lo que Saúl tuvo en contra de David era que el pueblo a gran voz gritaba, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A lo mejor no había una división en el pueblo como tal, separado por reinos, pero sí había una división en el momento en el que la gente veía al rey David con una autoridad. Inclusive en el pasaje anterior a este que estamos leyendo, dice la escritura que cuando vinieron de Israel le dijeron: desde que Saúl estaba, tú eras quien salía por el pueblo, ¿no? Entonces el rey David, después de todo esto, es un tiempo que gobierna en todo el pueblo, en todo el pueblo de Israel. Y después de él, al gobierno de Salomón, vemos que el reino es dividido de nuevo. Y es dividido de tal forma que hasta este día no se concreta con las 12 tribus, no está manejado de esa forma, ¿no? Entonces el rey entiende que no tiene ningún merecimiento para esto. Todos los salmos que podemos leer del rey David, en su mayoría es agradecimiento al cuidado y la misericordia de Dios. ¿Cuál es la única manera entonces de que nosotros reflejemos que conocemos la misericordia de Dios? La única manera es que nosotros hagamos misericordia de los demás. Esa es la única forma. Y no estoy hablando de algo físico, algo monetario. Te estoy hablando de que en el momento en el que tú ves que las personas tienen una necesidad, tú puedas sentir en tu corazón que esa necesidad es como si fuera tuya. Quizá no podamos resolverles la necesidad a todos los que nos rodean, pero sí podemos, mis hermanos, ponernos en su lugar y entender que alguien más ha tenido misericordia de nosotros. Porque ni tú ni yo merecemos lo que tenemos. Ni monetariamente, ni espiritualmente merecemos lo que tenemos. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Dios ha sido bueno y lo vemos cada día. Hoy sin duda es palpable porque la gente está sufriendo. Todos los días nos hemos enterado de situaciones dolorosas en la gente que nos rodea. Estoy seguro que de un tiempo para acá, de 1 o 2 meses para acá, cada día te enteras de que una persona más ha enfermado. No solamente de esta enfermedad. Ha enfermado de muchas situaciones. La gente sigue muriendo. La gente sigue padeciendo. Pero la gente sobre todo sigue alejada de Dios. Y nosotros tenemos que ser movidos para que esto cambie.
Quizá nuestros alcances no son los profundos que nosotros quisiéramos. Pero si nosotros prestamos el oído a la voz del Señor, nos encontraremos con que Él nos dirá qué hacer. Y lo poco o mucho que hagamos, Dios lo tendrá y hará un milagro. No sabemos si una persona, si 2, si 10, si 20, no sabemos. Lo que sí debemos entender es que lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea movido a ello. No solamente por los que amamos, también por los que nos han ofendido, también por los que ni siquiera conocemos. Dios haga misericordia de ellos a través de nosotros. David era un reflejo de lo que Dios era. Dios le mostró a David que no merecía ser rey. Dios le mostró a David que le perdonó cada que se equivocó. Dios le mostró a David que tenía un amor profundo, le dijo, te haré casa, lo veríamos la semana anterior. Yo te haré casa a ti, y a partir de ti todos tus descendientes estarán en ello. Tanta fue su misericordia que uno de los motivos de que las mujeres quisieran tener un hijo varón era que a través de ellas podía venir la salvación del mundo. Ese era el sentimiento de cada mujer desde que se presenta la promesa del Señor Jesús. A través de la simiente de Abraham, veíamos la semana anterior, se iban a bendecir todas las familias de la tierra. A través de David, la promesa era que no faltaría uno solo de su descendencia. Y no faltó. Si leemos la Biblia entenderemos que el linaje de David, el linaje de Abraham, ha presentado al Salvador de esta tierra, al Señor Jesucristo. ¿Las promesas se han cumplido? ¿Lo merecían? No. ¿Eran lo suficientemente buenos para que de ellos naciera el Salvador? No. Sin embargo, la bondad, la bendición y la misericordia de Dios se habían presentado en la vida de estos dos, por nombrarlos solo a ellos, ¿no? A través de su descendencia. Hay una misericordia más grande. Es la misericordia de Dios para nuestras vidas. En algún momento uno vio nuestra situación y seguramente preguntó, ¿habrá quedado alguien del cual haga misericordia? Si tú has abierto tu Biblia, la has leído y crees, decía mi papá, si tú crees en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra, estás del otro lado. Si tú tienes dudas sobre que Dios fue el que creó la tierra, hay que tener cuidado y hay que buscar a Dios. Pero si tú crees ese primer versículo, decía él, todo lo demás no tendrás problema en creerlo. Y entonces desde el Génesis estamos perdidos. Desde la aparición del primer Adán, desde la aparición de Eva, estamos perdidos. Hubo una instrucción de todo árbol poder comer, mas no del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí estamos perdidos. Y le decimos, es que tú tienes que venir a Dios y pedirle que te perdone. La gente no entiende que tiene que perdonarle Dios. Pero yo estoy seguro que tú que me escuchas, cada que has hecho algo que no está bien, en tu pensamiento hay algo que te incomoda. Eso se llama pecado. Desde el momento en que tú entiendes que algo que hiciste lo hiciste mal y que inclusive consentiste para hacerlo, eso se llama pecado. ¿Cuándo tú te diste cuenta que eso estaba mal? No lo sé. Algunos le llaman conciencia. Yo digo que es el Espíritu Santo diciéndote que está algo mal. Entonces de algo tenemos que arrepentirnos. No hay pecado chiquitos y grandes. Hay pecado.
Y entonces habrá preguntado el Señor, ¿habrá alguien de cual yo haga misericordia? Tan es así, tan supo y sabía la respuesta que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Por qué tenía que morir? Desde el principio, desde Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, tuvo que haber un sacrificio para perdón de pecados. Y dice la Biblia que cubrían sus cuerpos ellos con hojas de las que había, pero era algo que no duraría para siempre. Y entonces el Señor les hizo una vestidura con las pieles de esos animales que fueron sacrificados. Había derramamiento de sangre para pedir perdón. A lo largo del tiempo de la historia de la Biblia, hay un montón de sacrificios pidiendo perdón. Hasta que tuvo que venir uno que muriera. Un cordero, dice la Escritura, que fue presentado para todos. Que fue presentado para el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Eso se llama misericordia. La bondad, la bendición que hubo en esto, nos ha alcanzado a todos. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. No merecíamos que Él muriera por nosotros. Y Él se puso en ese lugar. Él tomó ese lugar. Les decía en un principio que la misericordia era entender el sufrimiento del otro y ponerse como si fuera el sufrimiento propio. El Señor Jesús lo hizo. No solamente sintió como nosotros. Él padeció para que tú y yo no padezcamos. Dice la Escritura que Él murió para que tú y yo viviéramos. Dice la Escritura que Él fue maligno para que tú y yo fuéramos benignos. Hay una misericordia más grande. Y si tú y yo podemos comprender hoy que esa misericordia no la merecemos, podemos también entender que hay un tiempo para venir y para sentir por el otro lo que él siente. Hay un tiempo de dolernos con ellos. Hay un tiempo de ayudar, hay un tiempo de venir y decirles, hay algo que puede darte paz. Y a mí me duele que tú lo sufras. En verdad me duele. Y he orado por ti, y he clamado por ti, pero también quiero ayudarte. Eso es tener misericordia por los demás. No nada más es decir, pobrecito. Eso no ayuda en nada. Y si no tienes medios para ayudarle, sí tienes medios para estar con él. Tú no sabes lo que esa persona siente cuando alguien le apoya, cuando alguien le habla, cuando alguien le escucha, cuando alguien ora por él. Es tiempo de tener y clamar por misericordia en esta tierra. Yo estoy seguro que en las oraciones de cada uno de ustedes ha estado el decir, Señor, ten misericordia de esta tierra. La gente está sufriendo. La gente está viendo padecer a sus hijos o sus hijos a los padres o a sus hermanos o a sus conocidos. Y no podemos permanecer inmóviles ante ello. Si tú comprendes que Dios es el que ha venido y ha tomado tu vida, si tú comprendes que Él ha hecho misericordia de ti cada día que te has levantado, entonces puede ser que un día digas, yo quiero eso, Señor. Debemos tener un tiempo de reflexión. Debemos tener un tiempo de decir, tengo que orar por él. El día que dejemos de mostrar o señalar los errores de los demás, el pecado en los demás, el día que el Señor no tenga que decirnos, misericordia quiero y no sacrificios. Yo no quiero de ti que vengas 3 horas y que vengas y te postres y ores para que tú salgas y lo primero que hagas sea señalar a tu hermano. Yo necesito de ti misericordia.
Porque esa misericordia me hace ver que tú entiendes que yo la he tenido por ti. No quiero sacrificios. No quiero que vengas y me cantes a la iglesia. Le decía el Señor en los libros de los profetas a su pueblo. Ya no quiero sacrificios. Estoy asqueado de sus sacrificios. Yo necesito que tu corazón sea íntegro para venir delante de mí. La única manera de mostrar eso es orar por el que tienes a un lado. Es ayudarle. Es mostrar tu mano de bondad. Es decirle, puede ser que te hayas equivocado, pero tenemos un Dios que perdona. Tenemos un Dios que puede levantar tu vida. El día que podamos comprender que Dios prefiere que nosotros en nuestro corazón tengamos ese mismo dolor que los otros tienen, ese día el Señor mostrará su benevolencia para esta tierra. Porque no somos uno, hemos sufrido todos. No ha muerto una persona en una familia, han muerto muchos. No hay uno que esté enfermo y todos los demás no lo estén. Hay enfermos en todos lados. Y vendremos y quizá preguntemos, ¿hay alguien que necesite que tenga alguien misericordia? ¿Hay alguien que necesite que alguno de nosotros levante su mano y le ayude? Tenga Dios la palabra exacta para que cada uno de nosotros reaccione y entienda que es tiempo de mover nuestro camino, que es tiempo de clamar por el otro, que es tiempo de clamar por esta tierra, que es tiempo de ver por todos, que es tiempo de desear y anhelar que a todos Dios nos bendiga. Ya no es tiempo de ver por sí mismo. Ya no es tiempo de ver por su familia. Es tiempo de ver por todos. Es tiempo de mostrar el amor de Dios. Ese amor que nos ha alcanzado sin haberlo merecido. Una misericordia más grande que la que el Señor Jesús mostró el día que murió por ti y por mí no la hay. Y si un día tu corazón es conforme al corazón de Dios, seguramente te preguntarás, ¿habrá alguien que necesite misericordia? ¿Habrá quedado alguien que necesite que me ponga en la brecha por él? Ese día tu vida va a cambiar, porque podrás comprender que Dios ha tenido misericordia de ti y serás agradecido de una manera que nunca lo has sido. Señor, te damos gracias. Dice tu palabra, son nuevas tus misericordias cada mañana. Es decir, has sido bueno, has bendecido cada mañana mi vida. Es tiempo, Señor, de clamar a ti. Es tiempo, Señor, de interceder. La gente está muriendo. La gente está necesitando. La gente requiere que alguien les hable de ti. Toca tu iglesia, Señor. Toca el corazón de las personas para que podamos, Señor, en un mismo sentir, buscar que tu misericordia se refleje a través de nosotros. Quizás, Señor, nosotros seamos lo que una persona necesita para conocer tu amor. Quizá el abrazo que podamos darle, Señor, a una persona en dificultad sea el abrazo que tú tienes para ellos. Oh Señor, has sido bueno en nuestras vidas. Llévanos, Señor, a esa misma bondad, presentarla para con los demás. Es tiempo, Señor, de hacerlo.
Esta tierra se duele cada día. Esta tierra está llena de malas noticias, Dios. Pero tú, Señor, eres la noticia que puede cambiar todo, Dios. Llévanos, Señor, a hacerlo. Toca nuestros corazones y toca nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos. Muéstranos, Señor, que la realidad que hoy vivimos necesita de actos que le lleven a la gente a entender que hay alguien que les procura por amor, que hay alguien que puede decir Dios te amo y por ello amo a esta persona. Llévanos a hacer misericordia, llévanos a ser bondadosos, llévanos a orar por los demás, llévanos a sentir, Señor, en nosotros mismos lo que la otra persona siente. Porque no hay otra forma, Señor, de conocer tu misericordia. No hay otra forma de hacer ver que la hemos comprendido. Tú quieres misericordia. Tú quieres que cada día nosotros busquemos y procuremos el bien de los demás. Tú quieres que nuestro corazón se conmueva por otro. El día que eso suceda, Señor, seguramente, Señor, con una sonrisa recibirás nuestra alabanza y nuestra adoración. Te agradecemos por este tiempo, Dios, y te pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a muchos, pero sobre todo, Señor, que seamos movidos a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Te agradecemos y bendecimos tu nombre en esta hora. Oramos a ti y agradecemos este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén.